Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo siga abundando en el corazón de toda la iglesia. Nos permite Dios, hermanos, llegar a este día, 1 de agosto del año 2014. Conforme a la carta que el apóstol de Jesucristo nos enviara, empezó a recordarnos el principio de lo que hoy gozamos. Esta estructura, esta casa, esta tranquilidad con la que hoy nos encontramos bendiciendo el nombre de Dios en todo el mundo. Lugares acondicionados, lugares, hermanos, adecuados para entonar alabanzas, para gritar, para llorar, sin ninguna, hermanos, interrupción de la gente. Pero en un principio, el apóstol Aarón Joaquín, hermanos, tocando puertas, rechazado por sus familiares, hermanos, por sentir vergüenza de pertenecer a otra forma de doctrina. Rechazado por las gentes, hermanos, porque no iban de acuerdo a su ideología, llevando sufrimientos, llevando trabajos, sufriendo desvelos. Por eso dice, hermanos, el apóstol del Señor: me satisface grandemente poder enviaros esta invitación a vosotros, el pueblo de Dios, que esparcidos por el mundo conservan y guardan con su familia algunos tan hermoso privilegio, que desde el llamamiento del hermano Aarón nos ha dado esta seguridad y bendición. Ese sufrimiento y ese trabajo, hermanos, aunado a la labor, hermanos, que durante 50 años sigue realizando el apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Samuel Joaquín, expandiendo el evangelio por todo el mundo, engrandeciendo a la iglesia, hermanos, en obras, en respetabilidad, en presencia, en ejemplo, en cada uno de los lugares donde se encuentra la iglesia del Señor. Todo eso también un arduo trabajo. Todo eso, hermanos, desvelos. Todo eso también, hermanos, fatigas. Pero aquí está el resultado, hermanos. Lo que en un principio en algunos lugares tenían, hermanos, que cantar en voz baja porque los vecinos se molestaban, porque llamaban a la policía, hermanos, y empezaban a hacer algún argüende, hermanos, en contra de la iglesia. Hoy, por ese trabajo de un apóstol de Jesucristo, gozamos de esta bendición. Gozamos de un lugar para gritar el nombre de Dios, para decir viva Cristo, para decir bendito sea el nombre de nuestro Dios. Pero todo ello ha sido por el trabajo incansable que han tenido estos hombres de Dios, hermanos. Dice en su carta: por aquella entereza y firmeza que yo recibiera del apóstol Aarón Joaquín, y que como un pebetero fuera encendiendo más gente, misioneros, que unidos a su hermano Samuel y al hermano Aarón, llevan la palabra de Cristo. Así es, hermanos, esta piedrita que fueron recogiendo, estas almas que fueron juntando y que fueron uniendo, esos sufrimientos y desvelos que fueron llevando, hermanos, durante años, ha venido a ser hoy un hermoso templo para gloria y honra de nuestro Dios. Un hermoso templo que ahora alaba y bendice a su Creador. Y dice en su carta, hermanos, en sus palabras: y qué paz y bendición cuando cada año, en esta hermosa fecha, aumenta el número de creyentes. En algunas veces, congregaciones grandes que se inclinan alabando en su presencia, y en algunas partes iglesias que incipientes florecen, pero que con su membresía y pastorado se unen a un hombre de Dios. Es aquella piedrecita que, arrojada por nuestro Dios, está por todo el mundo. Hoy, hermanos, desde el norte al sur, desde el este al oeste, hermanos, está el pueblo de Dios unido, hermanos, a un propósito y a un sentir, esperando, hermanos, la oración de un solo hombre, hermanos, el que tiene autoridad, el que tiene poder, el amigo de Dios que va a abrir, hermanos, los cielos y las fronteras para que sus ángeles vengan y custodien a su pueblo hasta llegar a este momento glorioso que estamos esperando.
Esa visión, hermanos, fue la que profetizó Daniel y la que nos hace hincapié el apóstol de Jesucristo en su carta. Estabas mirando, dice, hasta que una piedra fue cortada con mano, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo en las eras del verano. Y se las llevó el viento sin que ellos pudieran quedar a rasgo alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Hoy somos parte de ese monte espiritual. Esas piedrecitas que se encontraban, hermanos, insignificantes, hoy hemos venido a formar un hermoso templo espiritual que alaba y bendice el nombre de nuestro Dios. Hermanos, recibe un saludo del apóstol de Jesucristo. Él está con fortaleza, Él está con bien, pero Él se está cuidando, hermanos, porque quiere estar presente el día 14 de agosto con toda su fortaleza y todo su júbilo para estar contigo, iglesia del Señor. Pero ha mandado, hermanos, aparte de sus hijos, aparte del cuerpo ministerial, hermanos pastores, en su representación, para que con un saludo, hermanos, sientas que Él está contigo. Él está escuchando, Él está viendo, hermanos, lo que en esta mañana se está llevando, y está viendo vuestra alegría, vuestro gozo y vuestra necesidad, porque en este día, hermanos, estamos esperando que el justo ore por su pueblo. Nos ha enviado, hermanos, para que en su representación y unidos a Él, hermanos, elevemos una oración poderosa que va a abrir fronteras. Una oración poderosa que nos va a conceder, hermanos, que los ángeles acompañen a todo su pueblo con paz y bendición hasta llegar a este lugar. Antes de hacer nuestra oración, hermanos, permíteme contarte un testimonio. Hace años atrás, hermanos, cuando uno de mis hijos estaba pequeño todavía, tenía, hermanos, una bolsita, hermanos, en donde guardaba sus juguetes, animalitos, hermanos, que ponía ahí en su mochilita, hermanos, y llegaba con el siervo de Dios y sacaba aquellos juguetitos, aquellos animalitos, y se ponía a jugar con él. Después de estar jugando durante un tiempo, hermanos, el siervo de Dios empezaba a tomar aquellos animalitos, hermanos, que pues estaban quebrados, estaban sucios, que a algunos se le había caído la cabeza, alguna caballito se le había roto la pata, y así empezaba a esconderle aquellos animalitos. Y cuando llegaba, hermanos, el momento en que aquel niño tenía que retirarse, empezaba a juntar aquellos animalitos y a guardarlos en su bolsita. Pero de repente empezaba a buscar hacia un lado y hacia otro lado, y veía, hermanos, que le faltaban algunos animalitos. Y volteaba con el siervo de Dios y le preguntaba: ¿y mi jirafita? ¿Y mi caballito? ¿Y mi osito? Y le decía el varón de Dios: no, mi hijo, es que ya está quebrada, ya tiene quebrada la cabeza, ya no tiene una patita, ya no sirve, mire, ya está muy por el sol ya se dobló, ya se desfiguró aquel animalito. Y luego el niño empezaba a llorar y le decía: pero son mis juguetitos, pero es mi jirafita, pero es mi caballito, decía, son míos, yo los quiero. Y empezaba a llorar y conmovía al varón de Dios. Y le decía: pero mijo, yo te voy a dar dinero para que compres otros nuevos, otros mejores, que no estén dañados, otros que estén más, que estén nuevos. Y aquel niño seguía llorando y decía: no, es que yo los quiero a ellos, esos son mis juguetitos, esos son míos. Y empezaba, hermanos, a derramar sus lágrimas que conmovían al varón de Dios. Y sacaba el animalito, hermanos, quebrado, y sacaba el animalito que tenía la patita rota y se los volvía, hermanos, a entregar. Y aquel niño se ponía, hermanos, feliz y los guardaba y se iba contento porque se iba con todos sus juguetitos en su bolsa. Así es la elección, hermanos, en estos tiempos. Que hablaba el hermano Tereso, hermanos, en la mañana. Tu hermano lo relacionaba con este ejemplo. Hoy
¿Cuántos en la iglesia de Dios nos encontramos dañados en ese ejemplo, hermanos? Y perdóname que lo tome así, con esa patita quebrada, algunos sin esa cabeza, algunos doblados, hermanos, por el pecado, algunos otros, hermanos, inservibles ya. Y tu hermano se pone a pensar en ese ejemplo. ¿Y qué le dirá Dios a su ungido? Déjalos, ya no sirven. Mira aquel cómo el pecado lo venció. Mira aquel otro cómo el pecado lo hizo y lo arrastró y lo sacó de la iglesia y lo hizo que cometiera esto y aquello. Y allá está el hermano y la hermana, como muchas veces lo ha mencionado el apóstol del Señor, atrás de un carro, atrás de otro de un árbol, escondiéndose porque no nos sentimos dignos de participar de esta bendición. ¿Y qué dirá el apóstol de Dios en esta oración, hermanos? ¿En dónde está el hermano? ¿En dónde está la hermana dañada? ¿En dónde está el hermano que pecó y que su pecado lo alejó de la iglesia? Y Dios le va a decir: déjalos, ya no sirven. Yo te voy a dar uno mejor. Yo voy a arrimar a más gente digna de esta bendición. Pero he ahí la oración, hermanos, redentora. He ahí la autoridad de un hombre va a decir a Dios: pero es el pueblo que tú me has dado, pero es el hermano que tú has arrimado en mi ministerio, y estamos esperando esa oración de reconciliación, esa oración que va a abrir los cielos y va a clamar a la misericordia de Dios, para que tú y yo estemos en este lugar dignamente participando de esta bendición. Por eso en su carta expresaba y decía: llamados en el llamamiento de Él a reconocer esta grandiosa bendición de haber sido alcanzados no solo para conservar, sino en ese llamamiento extender, formar el pueblo de Dios, haciendo que en nuestro hogar resplandezca esa elección, para que el mundo la conozca, vea el cumplimiento, sienta la gracia de Dios, que Él sabe se guardará. ¿Estás ansioso de esa plegaria, hermanos? ¿Estás ansioso de esas palabras que van a caernos como un bálsamo en nuestro rostro? Esta oración que vamos a hacer, hermanos, no tiene valor. Nosotros no tenemos ningún valor, pero se va a unir a alguien que tiene un valor especial. Alguien que viene de parte de Dios y el cual, hermanos, sus oídos están atentos a esta súplica. Por eso en nuestra oración que hemos de hacer, le hemos de pedir, hermanos, principalmente por el bienestar de su santo siervo. Que Dios le guarde y le bendiga. Que Dios le siga dando salud y fortaleza. Si ahorita se está guardando, es porque quiere estar contigo. Pero Él está oyendo, Él está viendo, Él está al pendiente de ti, iglesia del Señor. Vamos a pedir, hermanos, por los miles y miles de almas que empezarán a partir de este momento su peregrinar hacia este lugar de Guadalajara. Oraremos también, hermanos, por las autoridades de todo el mundo, para que sean flexibles a las necesidades de la iglesia del Señor. Las autoridades de este lugar, hermanos, para que de la misma manera den las facilidades, el cuidado, la atención, para que toda nuestra ceremonia se lleve, hermanos, con bienestar, con paz y con alegría en nuestros corazones. Iglesia de Guadalajara, pedirás por la Iglesia Universal. Que el Señor sea quien les bendiga, que el Señor sea quien les guarde, que con toda libertad y con toda tranquilidad empiecen, hermanos, su viaje, porque tú estarás continuamente orando por ellos. Y la Iglesia Universal estará orando por la Iglesia de Guadalajara, para que también el Señor siga bendiciendo esta liberalidad que durante 50 años y aún más han mostrado en recibir a la Iglesia del Cordero en esta hermosa provincia. Y así, hermanos, orando unos por los otros,
pero principalmente el apóstol del Señor por toda su iglesia. Venceremos, sí venceremos, en el nombre de Cristo Jesús. Están mis hermanos pastores, compañeros, que en representación del apóstol de Jesucristo, hermanos, inmerecidamente estamos, hermanos, representándole en esta mañana. Pide a Dios, hermanos, que en todos nosotros, en todo el cuerpo ministerial, ponga ese corazón de Aarón y de Hur, para que en todo el tiempo estemos sosteniendo los brazos del apóstol de Dios y siempre sus manos estén dando el triunfo a la iglesia bendita de Cristo. ¿Quieres, hermanos, entonces que en una plegaria, doblando nuestras rodillas, nos unamos a Él, hermanos? Y le digamos a Dios que sea propicio a todo su pueblo, que bendiga su santo ungido y conceda en esta mañana que su oración, hermano, sea cumplida por toda la urbe de la tierra, que el Señor abra los caminos, que despeje los senderos y que así su pueblo con tranquilidad, con paz, pueda dirigir sus pasos a este lugar y así nos gozaremos en Él, bendiciendo y alabando su nombre desde ahora y para siempre. Oremos en el nombre de Cristo Jesús.
nuestro Dios conteste nuestra oración, que unida a la de su ungido, sabemos que Dios estará atento, hermanos. Hermanos que se encuentran en todas las partes de esta tierra, hoy la oración del siervo de Dios se ha elevado en favor de vosotros. Con toda libertad, con toda alegría, iniciaremos este peregrinar hacia esta ciudad de Guadalajara, entonando esas alabanzas de júbilo, leyendo esos salmos de reflexión, preparándonos para ese día glorioso en el cual celebraremos una vez más la muerte del Cordero de Cristo. Mientras tanto, seguiremos en oración. La iglesia de Guadalajara tiene un compromiso, una invitación que durante muchos años el apóstol del Señor le ha encomendado: estar en continua oración. Día y noche, los grupos diferentes, hermanos, de edades que hay en este lugar, estarán turnándose y en todo momento estará un amén, un gloria a Dios, un cántico, una oración, un salmo en favor de ti, iglesia del Señor. En cada uno de vuestros lugares, sin duda también, la iglesia se reunirá para estar uniéndose, hermanos, en esa necesidad, hermanos, de que Dios permita el bienestar a todo el pueblo de Dios. Llegar con paz, llegar con salud, llegar con bendición a este lugar. Y como dice nuestra alabanza, volver a ver el rostro del príncipe de Dios. Vuelvo a repetir, hermano. El apóstol de Jesucristo se encuentra con bienestar. Gracias sean dadas a nuestro Dios. Solamente está guardándose, hermanos, para ese día. Está guardando sus fuerzas, su energía. No quiere, hermanos, salir, hermanos, y que a lo mejor algún virus lo contagie, hermanos, y pueda debilitar su cuerpo. Por eso, hermanos, se ha abstenido de estar presente físicamente en este lugar. Pero Él está aquí en Guadalajara. Él está aquí en la hermosa provincia. Él se está uniendo a la oración contigo, iglesia del Señor, para que de día y de noche también, hermanos, estemos pidiendo por su salud. Que Dios le conceda ese triunfo, que Dios le conceda esa fortaleza en su cuerpo, y si así Dios lo permite, nos gozaremos el día 14, celebrando ese día de júbilo y viendo al que Dios ha enviado, hermanos, con toda su autoridad. Mientras tanto, hermanos, nos retiramos de este lugar. ¿Quieres, hermanos, que de tu parte llevemos ese saludo a tu siervo? ¿Qué quieres que le digamos al siervo de Dios, hermanos? Que la iglesia está contenta, que deseamos su recuperación, que deseamos su bienestar, que no se preocupe, nosotros entendemos, y con saber que está bien, nuestro corazón se siente satisfecho y dará la gloria a Dios. Ese es tu deseo, iglesia santa del Señor. Se lo haremos saber al varón de Dios, y nosotros seguiremos en oración para que Dios le siga guardando y nos siga ayudando a todo su pueblo, en el nombre de Cristo Jesús. Mis compañeros, hermanos pastores, que venimos en su representación, les agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo, y nos despedimos deseándoles que la paz de Dios nuestro Padre y la gracia que es en Cristo Jesús siga morando en sus corazones, y el Señor sea quien les bendiga.